Clasifica las siguientes matrices cuadradas según la disposición de sus elementos. La primera, pues vemos que 2, 2, 3, 3 y 8, 8, ¿vale? Y aquí los elementos cualesquiera. Se trata de una matriz simétrica, ¿vale? En esta, por ejemplo, vemos que por encima de la diagonal principal todos los elementos son 0 y por tanto se trata de una matriz triangular inferior. En esta todos los elementos, por ejemplo, todos los elementos de la diagonal principal son 0, pero los elementos simétricos respecto a la diagonal principal no son opuestos, entonces no podemos decir que sea una antisimétrica, aunque cumple una de las condiciones, que todos son 0 en la diagonal principal, no es antisimétrica. Lo que sí cumple es que, lo que sí vuelve a cumplir es que por encima de la diagonal principal, ¿no? Por encima de la diagonal principal, todos los elementos son 0, en este caso solo uno por encima, que es este. Los elementos, recordemos, elementos por encima de la diagonal principal son los elementos en los que la j es más grande que la i. Este es el elemento C1, 2, fila 1, columna 2, y la j es más grande que la i. Siempre por encima la j es más grande que la i, por debajo la i es más grande que la j y en la diagonal principal la i es igual a la j, ¿no? Entonces, por encima de la diagonal principal todos los elementos son 0 y por tanto vuelve a ser una matriz triangular inferior, ¿no? Triangular inferior. ¿Vale? Porque aquí se queda este triángulo de elementos que no tienen por qué ser 0. En este caso son 0 por casualidad en la diagonal principal, pero no tienen por qué. Solo tiene que ser 0 este. Esta es una matriz diagonal, ¿vale? Una matriz triangular superior y a la vez inferior, por todos los elementos que no están en la diagonal principal son 0 y por tanto con esa condición, sean 0 o no los elementos de la diagonal principal, pues se dice que es una matriz diagonal. No es escalar porque todos los elementos no son iguales. En este caso te podría decir también que es diagonal y que a la vez es escalar, pero en este caso no porque no son iguales. Menos 3, 3 y 1. Aquí por debajo de la diagonal principal todos los elementos son 0 y por tanto se trata de una matriz triangular superior, ¿vale? Triangular superior. En este caso, los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales y por lo tanto se trata de una matriz simétrica. En este caso, los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son todos opuestos, ¿vale? 9 menos 9, 0 y 0 son opuestos también, ¿vale? Porque no tienen signo, 0 y 0. Y en la diagonal principal son todos ceros, entonces podemos decir que se trata de una matriz antisimétrica. Y en este caso también los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos, 9 menos 9, 1 y menos 1, 0 y 0, y en la diagonal principal vuelven a ser todos ceros, y por tanto también es antisimétrica. Y por último, pues vemos que es una matriz diagonal en la que todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros, por tanto se trata de una matriz diagonal. En el siguiente ejercicio dice, determina qué valores deben tener los parámetros A, B y C para que las siguientes matrices sean antisimétricas. Vale, pues en este caso, para que sean antisimétricas los elementos con I y J intercambiados, ¿no? Este es el elemento 1, 2, fila 1, columna 2 y el 2, 1, deben de ser opuestos, 0 y 0 también son opuestos, así que esa parte bien. Y en las antisimétricas, recordemos, la diagonal principal debe ser compuesta únicamente por ceros y por tanto, pues en el apartado A, vamos a ponerlo si queréis por aquí un poco, en el apartado A, pues A debe de ser 0 y B, perdón, A debe de ser 0 y B debe de ser 0 para que la matriz A se pueda decir que es una matriz antisimétrica, ¿vale? En el apartado B, 2 y menos 2 está bien, opuestos, 0 y C, pues
C debe de ser lo opuesto de 0, así que C debe de ser 0. Y 5 y el opuesto, para que sea antisimétrica, menos 5. Así que B debe de valer menos 5. Y 0 es 0 y, recordemos, antisimétrica, diagonal principal, todos ceros, así que A debe de valer 0. ¿Vale? Y así, cumpliendo estos parámetros, que estos parámetros ocupen estos valores, pues la matriz B se podría decir que es una matriz antisimétrica. En el caso de que no se cumpla esto, pues no. Apartado C. A y C deben de ser los dos ceros. Y B debe de ser lo opuesto de 1, menos 1. Ya sería antisimétrica. En el apartado D, A 0, 0, A debe de ser 0, porque la diagonal principal todos ceros. Y luego, pues 1 y menos 1, lo opuesto, B debe de ser menos 1, 2 y menos 2 está bien. Y C y 3, pues C debe de ser lo opuesto de 3, que es menos 3. En el apartado E, 1, bueno, en la diagonal principal son todos ceros, así que muy bien. Menos 1 y 1. B y menos 2, pues B debe de ser igual al opuesto de menos 2, que es 2. 0 y 0 está bien, son opuestos. 8 y A, pues A debe de ser el opuesto de 8, es decir, menos 8. Y bueno, 3 y 3 está bien, ¿vale? B. Vale. Y C y... ¿Vale? Este es el elemento 2, 3 y el elemento 3, 2, el opuesto, el simétrico es C, ¿no? 3, 2. Pues C debe de valer menos 3, ¿vale? Y ahora ya sí, si se cumplen estos valores, pues la matriz E es una matriz antisimétrica. Por último, la matriz F, A debe de valer 0 y B y C deben de ser opuestos, así que simplemente pues B debe de ser igual a menos C, o lo que es lo mismo, menos B debe de ser igual a C, ¿vale? Es decir, deben de ser opuestos. Uno debe de ser exactamente igual que el otro, pero con el signo contrario. ¿Cómo se consigue el signo contrario? Multiplicando por menos 1. En el caso del ejercicio siguiente, dice, determina qué valores deben tener los parámetros A, B y C para que las siguientes matrices, en este caso, sean simétricas. Recordemos, para que sean simétricas, la diagonal principal pueden hallar, en la diagonal principal pueden haber valores cualesquiera, da igual, no es como el antisimétrico que deben de ser todos ceros, en la diagonal principal puede haber lo que sea, pero los elementos en los que intercambiamos I y J, los elementos simétricos respecto a la diagonal principal deben ser exactamente iguales. No opuestos, sino exactamente iguales. Entonces, A debe de ser igual a 0, C debe de ser igual a 3 y, bueno, 2 es igual a 2, perfecto, ¿vale? En el caso de B, ¿qué ocurre con B? Pues B simplemente ponemos que es cualquier número real, ya que la matriz simétrica no nos pone impedimentos en cuanto a qué valores deben de tomar los elementos que están en la diagonal principal. Entonces, pues B puede ser cualquier número real. Ponemos que B es cualquier número real. B pertenece, recordemos, símbolo de pertenece al conjunto de los números reales. Símbolo de los números reales. En este caso, 2, 0 y 3, pues perfecto. A debe de ser igual a menos 4. B debe de ser igual a menos 8 y C debe de ser igual a 1. Y en el C, pues B puede ser cualquier número real y pues A tiene que ser 5 para que sea simétrica, ¿vale? En el caso del ejercicio 16, dice construye dos matrices diagonales de orden 4. ¿Vale? Vamos a poner el 16 por aquí, ¿vale? Construye dos matrices diagonales de orden 4, ¿vale? Pues, por ejemplo, una matriz A de orden 4, 4 filas y 4 columnas. Pues como es una matriz diagonal, es cualquier matriz que sea triangular superior e inferior a la misma vez, que solo en la que los elementos fuera de la diagonal principal sean todos ceros. En la diagonal principal pueden ser ceros, todos, no, o algunos sí, otros no, da igual. Lo importante es fuera que sean todos ceros. Bueno, 1, 0, 5 y menos 8. Y luego ya, fuera de la diagonal principal, todos ceros. Cuidado con poner 4 filas exactas y 4 columnas exactas. Y otra matriz diagonal, también puede ser la matriz nula, por ejemplo, porque la matriz nula también cumple que es todos los elementos fuera de la diagonal principal pues son ceros y también se considera matriz diagonal. La condición es simplemente que fuera de la diagonal principal sean todos
0. Y por tanto la matriz nula también se considera matriz diagonal. Y en el caso del ejercicio 17, dice construye, si es posible, una matriz identidad de los siguientes órdenes. Vale, una matriz identidad, la matriz nula, aunque la hemos visto como cuadrada en la primera vez que la hemos definido, se puede hablar de matriz nula, la que son todos ceros, de cualquier orden, sea una matriz rectangular o sea una matriz cuadrada. Pero en el caso de matriz identidad, la matriz identidad debe de ser únicamente cuadrada. Solo tiene sentido que hablemos de matriz identidad en el caso de matrices cuadradas, es decir, matrices con igual número de filas y de columnas y por tanto que son matrices diagonales en las que los elementos de la diagonal principal, recordemos, son todos unos, la matriz identidad. Entonces, en el caso de una matriz identidad de orden 3×4, pues no existe, ¿vale? Porque es una matriz rectangular. 4×3 tampoco, porque es una matriz rectangular. Y 5×5 sí, vale. La matriz de identidad de orden 5×5, simplemente de orden 5, porque es cuadrada. Sería 5 filas y 5 columnas. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. 5 columnas. Y aquí 5 filas, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos 5 filas y aquí pues 1, 0, 0, 0, 0, 1. Recordemos, en la diagonal principal todos unos, ¿eh? 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0 y 1. Son elementos en los que la i es igual a la j, todos unos, y el resto en los que la i es distinto de la j por encima y por debajo de la diagonal principal son ceros.